siempre es tu misericordia. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos. Damos a ti la alabanza, la adoración, Señor. Porque sabemos, Dios mío, que sin ti o lejos de ti, Señor, o aparte de ti, nosotros nada podemos hacer, Padre. Hoy te exaltamos, llegamos con acción de gracia. Padre, venimos en alabanza, adoración, Señor, con gratitud, con un corazón humillado delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que fallamos, nos equivocamos, Dios mío, que cada día, Dios mío, muchas veces, Señor, erramos. Pero tu palabra dice, Dios mío, que abogado tenemos para con el Padre, y ese es Jesucristo. Por eso, con esa confianza venimos cada día delante de tu presencia, Señor. Venimos, Dios mío, porque necesitamos ser enseñados, instruidos. Necesitamos ser capacitados, Señor. Y tú eres la fuente, Dios mío. Tú eres la fuente que tiene, Señor, todo lo que el hombre y la mujer, todo lo que el hombre y la mujer de Dios necesita. Oh Padre, glorifícate en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate en medio de este lugar. Glorifícate en medio, Padre amado, de los hogares, a través de la radio, a través de la, Padre amado, del internet, Señor. Padre, sé tú, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, glorificándote, Señor, que tu palabra hoy día corra, que tu palabra hoy día sea glorificada en medio de los hogares, en medio de las vidas, y que algo extraordinario, sobrenatural, Dios mío, ocurra en favor de cada uno de tus hijos. Oh Padre, damos gloria a ti en esta hora, Señor. Bendecimos tu presencia. Padre, declaramos en esta noche, Señor, Padre, que tú, Dios mío, Señor, nos hablas, que tú tienes una instrucción, que tú tienes la dirección para nuestras vidas. Padre, bendecimos este lugar, declaramos zona santa. Bendecimos a cada uno de los que han llegado, bendice sus vidas, bendice sus hogares, que mientras oímos de tu palabra, algo extraordinario empiece a ocurrir en medio de ellos. Algo extraordinario empiece a ocurrir en sus necesidades, Señor. Oh Padre, a ti damos alabanza en esta tarde. Padre, danos la capacidad, danos, Dios mío, Señor, la sabiduría para poder hablar de ti, Dios mío, lo que, poderoso Dios, tú también has puesto en nuestro corazón para este día. Oh Padre, gracias te damos, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asientito, por favor. Saludamos a todos los hermanos que están allí en la radio, a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo. Les saludo a cada uno de ustedes, a usted mi hermana, mi hermano, usted también que está allí en el cierto, a través del Facebook Live, a través de la aplicación. Que Dios bendiga grandemente su vida. Amén. Dios bendiga grandemente a los hermanos que están allí en el hospital, a los hermanos que están allí en las cárceles, sí, en sus hogares, en el campo, donde quiera que estén, en sus trabajos a esta hora de la tarde. Hay muchos hermanos que nos sintonizan desde su trabajo. Sí, hermanos que entran a una jornada laboral en la tarde y están allí escuchando siempre la palabra de Dios. Amén. Mire, hablamos en el mensaje pasado de tener fe. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda lo del mensaje pasado? ¿Se acuerda o no se acuerda? La palabra tiene usted atesorarla. ¿Sabe por qué la tiene que atesorar? Porque es lo que usted y yo vamos a necesitar como manual de vida para todo lo que nos toque enfrentar. Hablábamos en el mensaje pasado de tener fe, y esa fe que tengamos, ya sea pequeña o grande, decíamos que tenía que estar puesta ¿dónde? ¿Dónde tenía que estar puesta esa fe? En Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? Esa fe tenía que estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque conforme a lo que Jesús enseñó a sus discípulos, los resultados de esa fe no pasan porque su fe sea grande o pequeña, sino porque la tenga en el lugar correcto. Ya, y decíamos que ese lugar era en Dios. Amén. El resultado viene porque su fe está en el lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar correcto? Es tenerla puesta en Dios. Los resultados no pasan por el porte de su fe, sino porque usted se esfuerce cada día, aún en los peores momentos o situaciones, en no sacar su fe de Dios. A causa de eso vienen los resultados. Amén. Porque la prueba, nosotros siempre decimos, Satanás no nos mandó una prueba, no es Satanás. Dice la Biblia que juntamente con la prueba viene la salida. Amén. O sea, quien nos prueba siempre es Dios. Quien muchas veces determina que usted y yo pasemos por caminos que no conocemos no es el enemigo, sino que es el Señor. Porque Él sabe que juntamente con esa prueba, Él también nos da la salida. Acuérdese que la Biblia dice que Él no coloca más carga que la que usted y yo podemos llevar. Amén. O sea, nunca usted va a tener algo. Si usted está pasando algo, viviendo algo, enfrentando algo,
es porque usted lo puede sobrellevar, o sea, usted puede vencer, usted puede pasar esa situación. Amén, porque como hijo Dios no coloca carga sobre nosotros. Imagínese usted con una madre, un padre colocándole carga a un hijo, sabiendo que el hijo no puede llevar, no sé, colocándole 50 kilos a un niño de 8 años, no lo va a poder llevar. Ni un padre haría eso, Dios no hace eso. Lo que sí Dios nos hace pasar por caminos que no conocemos para poder enseñarnos. Amén, para dárnoslo a conocer. ¿Por qué? Porque decíamos que de ahí vienen las fuerzas para mantener la esperanza y alcanzar lo que de parte de Dios Él también ya nos habló. Si tenemos fe en Dios, Jesús dijo, cualquiera sea el problema, se va a mover. Amén. Si su fe está puesta en Dios, cualquiera sea el problema, ese problema se va a mover. Amén, porque no son sus fuerzas, acuérdese. No son sus fuerzas, sino las fuerzas de Dios las que van a operar a través de usted. ¿Pero por qué van a operar en Dios? Porque usted puso su fe en Él. Sí, usted puso su fe en Él. Si tenemos fe en Dios, Jesús dijo que cualquiera sea el tamaño del problema, ese problema se va a mover. Y la razón para que esto suceda es que cuando confiamos en Dios no solo vienen las fuerzas, sino que también en medio de esa fuerza ocurren cosas. Diga conmigo, ocurren cosas. Claro, en medio de esas situaciones, en medio de todo lo que usted y yo enfrentamos, también ocurren cosas gloriosas y sobrenaturales de parte de Dios en favor de nuestras vidas. Porque no solo servimos a un Dios que tiene poder para hablarle, le decía yo, o para tocarle, sino que también para mover los montes que usted y yo no podemos mover. De eso hablábamos en el mensaje pasado, ¿se acuerda? La Escritura dice que Sara se rió, escuche bien. Y la causa de la risa de Sara la mujer de Abraham, y la causa de la risa de Sara fue por lo que escuchó de parte de Dios cuando Dios le anunció, cierto, que Abraham iba a ser papá. ¿Sí? Sara se rió cuando escucha esa noticia, dijo, pero ¿cómo? Dijo, a esta edad yo tendré deleite, dijo. Y se rió detrás de la carpa, dice, y dijo, y mi viejito ya de casi 100 años, dijo, no, dijo, ¿a dónde la vieron? ¿Me entiende? ¿Por qué? Por la situación, por su condición. Ya, por su condición, no porque miró a Dios, sino que miró su condición. Ya, y es lo que nos pasa a nosotros cuando muchas veces usted y yo enfrentamos desafíos en la vida. Cuando usted y yo enfrentamos situaciones que muchas veces no son normales, que no son comunes, que nos ocurran. Muchas veces usted y yo para enfrentar esas situaciones miramos nuestra condición. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Es la pregunta que nos hacemos cada vez que viene algo extraño a nuestra vida o algo de sorpresa llega o nos golpea, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque miramos nuestra condición. Eso fue lo que pasó con Sara. Miró su condición, dijo, yo con matriz estéril, más encima la edad que tengo voy a sentir deleite, dijo otra vez. No, dijo, eso es imposible. Diga conmigo, para el hombre las cosas son imposibles, pero para Dios no. La Escritura dice que Sara se rió y la causa de la risa de Sara fue por lo que escuchó de parte de Dios que le hablaba a Abraham. Y en estos tiempos también hay mucha gente que duda de lo que Dios ha dicho. Hay mucha gente que duda de lo que Dios le habla. ¿Sabe por qué? Dudan porque no creen o porque han perdido la esperanza. Escúcheme bien porque quiero hablarle de esta palabra, esperanza. Diga conmigo esperanza. La esperanza es como la hija de la fe. La esperanza es como la hija de la fe porque la esperanza nace de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, ¿de dónde nace la esperanza? De la fe. ¿Ya? ¿Sabe por qué hay gente que ha perdido la esperanza? Porque perdió la fe. Usted no puede tener esperanza si no tiene fe. Oh, estoy esperando que Dios haga algo, pero usted no cree que Dios lo pueda hacer. Entonces está esperando algo que no va a llegar. ¿O no? Sí, tiene sentido, ¿cierto? Y en estos tiempos hay mucha gente que duda de lo que Dios ha dicho. Y dudan porque no creen o porque han perdido la esperanza en lo que Dios puede hacer. O en que Dios puede hacer algo cuando el tiempo para su respuesta ya pasó. ¿Se acuerda que hablaba un poquitito de Abraham? Decía Abraham, 100 años, a los 99 años Dios le habló. Claro, y me imagino a Abraham, el problema de Abraham tiene que haber dicho, y ahora a los 99 años, pero Abraham no pensó así. Sara pensó así, pero Abraham no.
¿Sí? Cuando Dios le habla a Abraham, acuérdese, tenía 99 años, no tenía 40 como usted ni 35. Ya tenía 99 años. ¿Sí? Y me imagino cuando recibe esa noticia, Abraham era para que pensara y dijera, no, aquí hay algo que no estoy escuchando bien, pero no dijo así. Sino que dice que le creyó a Dios. Pero Sara detrás de la cortina se rió. Abraham no miró los 99 años que tenía, sino que miró a Dios y lo que Dios le hablaba. Porque dice que Jehová se le apareció. Pero Sara, como no lo vio, no vio a Dios, no le hablaban a ella. Y me imagino yo que la incredulidad de ella también la hizo reírse, porque dijo, es imposible que esto ocurra así. Claro, Sara tiene que haber dicho, no, pues si los hijos ocurren entre dos, vienen entre dos. Y mi esposo tiene 99 y yo 75, y más encima yo con la matriz seca, estéril, dijo, no, es imposible que ocurra eso. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando esperamos algo de Dios. Cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, mire lo que le voy a decir, y no colocamos la fe en Dios, es imposible que venga esa esperanza, la cual le da fuerza a usted para esperar lo que está oyendo de Dios. Dudan, decía yo, porque creen, duda porque creen y porque no creen y porque no tienen esperanza. O porque dudan porque creen, pero no tienen esperanza que va a suceder. Porque mucha gente dice, oh, yo creo, pastor, sí, yo creo en Dios. Pero usted no cree muchas veces lo que Dios puede hacer. Y al no creerlo usted, lo que usted oyó, le decían unos mensajes pasados, al no creer lo que usted oyó, usted deja pasar, se olvida de lo que oyó. ¿Sabe por qué? Porque no tiene esperanza que eso ocurra. Lo que Dios le habló, usted lo pasa y lo deja pasar porque usted no tiene esperanza que eso ocurra. Y cuando no tiene esperanza de que algo ocurra es porque usted no puso fe, no ejerció fe en la palabra de Dios. Acuérdese que la Biblia dice que por eso la palabra, ¿cierto?, no le fue de provecho a los antiguos. Por no ir acompañada de fe, por no ejercer fe en lo que oían. Porque si hubieran ejercido fe como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Sara, como lo hicieron aquellos hombres que están en el libro de Hebreo, ellos hubiesen esperado recibir lo que Dios les habló. Porque dice Hebreo que aún ellos, muchos no recibieron lo que Dios les dijo, no lo alcanzaron en esta tierra. No que no lo hayan recibido, no lo alcanzaron, pero sí en la vida venidera. Claro, ¿y eso por qué? Porque lo esperaron. Porque cuando usted saca su fe de Dios, usted está a un paso de perder su esperanza. Cuando usted saca su fe de Dios, usted está a un paso de dejar, de soltar lo que usted espera. Por eso Apocalipsis nos aconseja, dice que el que perseverare hasta el final, este será salvo. O sea, habla de tener esperanza. Porque ¿quién va a perseverar en algo que no espera? Si usted pierde la esperanza en que va a ser salvo, usted deja de perseverar. ¿Sí? Y usted pierde y deja de esperar lo que espera porque perdió la fe. Perdió la confianza de que algo va a ocurrir. Y cuando se pierde la esperanza es porque se cree que el tiempo de la respuesta para la situación que vivimos ya pasó. Y eso no debe ser así. Cuando usted pierde la esperanza es porque dice, no, ya el tiempo pasó. Ya no creo que pueda venir una respuesta con la condición, la situación o en el problema que muchas veces me encuentro yo. Y eso no debe ser así. Porque la fe a usted lo lleva a esperar, la fe a usted lo tiene que llevar a esperar, hermano, no lo que usted piensa. Es lo que Dios le habló. Es lo que Dios le dijo. La fe te tiene que llevar a esperar eso, porque eso hace la fe cuando tú la colocas en Dios. ¿Sabe lo que hace? Produce esperanza en ti. Y la esperanza y la fe es algo que naturalmente quizá el hombre no la puede entender. ¿Sabe por qué no la puede entender? Porque es un poder, es una fuerza sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas para esperar lo que Dios nos ha dicho, para avanzar en lo que Dios nos habló y para alcanzar lo que Dios nos ha entregado. Por eso que no es fácil permanecer en las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay que tener esperanza en que Dios va a hacer cosas cuando ya nadie más las pueda hacer. Por eso que hay gente que es difícil, dice, hoy suenan bonitos y si fuera así. Hoy de verdad, y eso Dios también lo dejó para mí, sí. Y resulta o no. Claro, porque pierden la confianza en las promesas de Dios. ¿Por qué causa? Porque hay que tener esperanza en que Dios va a hacer cosas cuando ya nadie más las puede hacer.
Por eso cuando el médico a usted le dice, no, hey, si usted tiene confianza en que Dios, mire, tiene su fe puesta en Dios, su confianza puesta en Dios, usted va a tener esperanza en que Dios dijo sí. En que Dios, usted va a confiar que Dios dijo sí y esperanza en que Dios va a cumplir lo que Él también le habló. Lo que está escrito aquí en esta palabra. Por eso es que primero, antes que venga la sanidad, primero tiene que venir algo a su interior. Algo se tiene que soltar en su interior para que después sea manifiesto por medio de esa fe y esa confianza en Dios en su exterior. Es por eso que es importante que su fe esté puesta en Dios y en todo lo que Dios le habla. En todo lo que Dios le habla, no solo en Dios. Y cuando hablo de poner mi fe en Dios, es poner mi fe en lo que Dios me habla. ¿Por qué? Porque entonces tendrás esperanza que Dios hará cosas cuando ya ni las fuerzas ni las posibilidades estén a su favor. Cuando usted tiene esa confianza y esa esperanza en Dios, hermano, hay algo que nace en usted que se llama esperanza. Usted no ve nada, pero está esperando que algo que usted no puede hacer, Dios lo haga en su favor. Eso hace la esperanza, te pone a esperar algo. Algo que tú no ves, pero que Dios dijo que iba a hacer. Algo como lo que le pasó a Abraham con Sara. Dios le dijo, de ti serán benditas todas las naciones. Haré una nación grande de ti. Y era una locura porque era algo que racionalmente y lógicamente no se podía materializar. Y ahí es donde uno puede ver la mano de Dios, porque hay cosas que son ilógicas para nuestra vida. Porque si fueran lógicas, usted no estaría aquí, las estaría haciendo usted. Pero como no las podemos hacer, hay cosas que usted y yo recibimos de parte de Dios que provocan un estallido en nuestra vida. Un estallido de confianza, de esperanza y de convicción. Que al final nos llevan, hermano, a alcanzar las cosas que usted y yo en nuestra vida natural no hemos podido alcanzar. Ni con nuestra fuerza, ni con nuestros recursos. Por eso la confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque de ahí nace la esperanza para usted. Y la esperanza es una especie de, hermano, es algo sobrenatural, es una fuerza sobrenatural en nosotros. ¿Sabe para qué? Para no dejar de esperar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ha dicho. Vamos a Génesis capítulo 18, vamos a leer 14 versículos. Capítulo 18, verso 1 al 14. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré. Mire que a quién le aparece. Aquí le aparece Jehová, le aparece a Abraham. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Verso 4, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Abraham hablándole a los 3 varones que aparecieron. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Verso 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Verso 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y aquí es donde quiero centrar el mensaje. ¿Por qué partí de un principio para decirle que fue Jehová el que le habló a Abraham? Se le apareció. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Eso le dijeron. Y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Dice, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. ¿Qué estaba haciendo Sara? Estaba escuchando todo lo que aquellos varones le hablaban a Abraham. Y Sara pensaba, y Sara dice que escuchaba todo. Y dice el verso 11, dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí me cuesta leer hoy día. Mi vista me está fallando. El azúcar. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mire lo que hace Sara al escuchar lo que Dios le habla. ¿Y cuántas veces usted y yo empezamos a darle vuelta a lo que Dios nos dice? ¿Cuántas veces usted y yo empezamos a darle vuelta a lo que usted escucha cada martes, jueves y domingo en este lugar? Entonces Jehová dijo a Abraham, vuelve atrás un poquitito, hijo, al 12. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14. ¿Hay para Dios, escuche bien, hay para Dios alguna cosa difícil? Preguntan los varones de Dios, pregunta Jehová a través de los varones de Dios y le dicen, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso no cree que Dios puede hacer lo que lo que ustedes no pueden hacer? ¿Por qué se ha reído Sara? O sea, tan convencida está que el tiempo de procrear para ella a lo mejor ya pasó. Y puede ser que a lo mejor el tiempo ya había pasado. Pero aquí se le apareció Dios, dice la Biblia, a Abraham. Se le apareció aquel que hace posible las cosas imposibles. No se le apareció el hermano, el primo, ni el pastor, ni nadie, sino que se le apareció Jehová Dios, dice la Biblia. Amén, se le apareció el que hace que las cosas que son imposibles sean posibles. Y dice que le dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo te pregunto, iglesia, ¿hay algo imposible para Dios que Dios no pueda hacer en la situación, en el problema que tú vives o enfrentas? ¿Hay algo que Dios no pueda cambiar, que Dios no pueda enderezar? ¿Hay algo que Dios, algo que esté muerto seco en tu vida que Dios no le dé vida? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mire lo que le dice. Y aquí le coloca una garantía sobre todo lo que le dijo. Le dijo, al tiempo señalado volveré a ti. ¿Cuál es el tiempo señalado? Le dice, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O sea, había una promesa sobre él y Dios le dijo, vendré en el tiempo que yo he determinado. Y le dijo, y Sara, cuando yo te aparezca a ti, le dijo, Sara, desde ese momento, en el tiempo que puede concebir una mujer, te dará un hijo, le da a entender. Imagínese para Abraham recibir esta promesa a los 99 años. Imagínese Sara Sara pensando en lo que iba a ocurrir con ella, porque literalmente iba a ocurrir algo extraordinario con ella. Acuérdese que ella misma da por terminada literalmente su vida, no solo sexual, marital, y literalmente ya estaba en el ocaso, según ella. Porque hay cosas que muchas veces tú y yo las tenemos por perdidas, las damos por perdidas, cosas que están muertas en nuestras vidas. ¿Sabe por qué están así? Porque no hemos aplicado fe, no hemos tenido esperanza en lo que Dios nos habla para que aquello que está muerto, seco, pueda volver a cobrar vida, pueda volver a surgir. Por eso la importancia, decíamos en el verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Y aquí uno puede ver la importancia que tu fe no esté puesta en tu fuerza. Por eso la importancia que nuestra fe no esté puesta en nuestra fuerza ni en nuestras habilidades o en las situaciones que nos toca enfrentar o vivir, sino que tiene que estar puesta en Dios. ¿Sabe por qué? Porque si tu fe está puesta en Dios, lo que sale de la boca de Dios traerá esperanza también a tu vida. Sí, lo que sale de la boca de Dios traerá esperanza a nuestras vidas. ¿Por qué son importantes estos temas en este tiempo? Porque muchas veces usted tiene fe y dice, ¿por qué si yo tengo fe las cosas no me resultan? ¿Por qué si yo tengo fe a mí parece que a él sí y a mí no? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros debemos tener claro que esa fe tiene que estar direccionada hacia Dios. Porque si está direccionada hacia Dios, esa fe sabe lo que colocará o hará crecer en usted la esperanza.
Claro, y a través de esa esperanza usted y yo recibimos fuerza para permanecer, para permanecer caminando, luchando, peleando, batallando por todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe por qué la gente se ha dado por rendida en este tiempo de hoy? Porque perdió la esperanza. Por eso no lucha una persona, un luchador cuando se da por rendido es porque perdió la esperanza que puede vencer. Perdió la esperanza que puede ganar, perdió la esperanza que puede llegar a la meta. Y en este tiempo hay mucha gente detenida porque perdió la esperanza. ¿Y sabe por qué perdió la esperanza? Porque dejó de ejercer fe, dejó de colocar su confianza en Dios, dejó de colocar su confianza en lo que Dios le hablaba. Cuando una persona pierde la esperanza, ¿sabe por qué es? Es porque le entró la desesperanza. Y cuando a usted le entra la desesperanza, quiere que le diga una cosa, lo más probable es que usted erre el camino. Porque Dios hará cosas, le decía, con usted y conmigo, aunque parezca que el tiempo ya terminó. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, le dice, al tiempo señalado volveré a ti. Al tiempo señalado, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es una garantía para nuestras vidas? Aquí Dios le está hablándole a Abraham y le dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mire lo que le está diciendo lo que es imposible será posible. Lo que tú crees imposible, va a ser posible por causa de que colocaste tu confianza en mí. Por eso Sara se rió. ¿Sabe por qué? Porque ella vio lo imposible. ¿Sabe por qué por qué Abraham recibió la palabra? Porque creyó que era posible que Dios lo hiciera. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios le decía no solo es garantía, sino la esperanza para su vida y mi vida? Claro, es una garantía y es una esperanza para usted y para mí. Entonces, aunque parezca que todo acabó, escúcheme bien, si su fe y mi fe está puesta en Dios, Dios siempre hará cosas con usted y conmigo. Aunque parezca que el tiempo pasó en lo que usted está esperando de parte de Dios, si su fe está puesta en Dios, Dios siempre estará dispuesto a hacer cosas con usted. Acuérdese que aquí era imposible lo que podían esperar ellos, un hijo a esa edad. Más encima, la matriz de Sara era estéril. Y Dios le decía, no, tu mujer te dará un hijo. Es más, le dijo, y tú serás padre de mucha gente. Era un imposible naturalmente alcanzar, le decía el mensaje pasado. Ese era un imposible alcanzarlo alcanzar eso era un imposible naturalmente. Pero por eso cuando Dios se le presenta y le dice, y le termina hablando en el verso 14, le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esta es la palabra que tú y yo tenemos que grabar en nuestro corazón. Cada vez que enfrentemos situaciones o circunstancias en las cuales tú no puedas vencer o tú pienses que a lo mejor están lejos de ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños, hermano, y los miramos como a kilómetros? Solo, ¿sabe por qué? Porque usted no tiene esperanza que los pueda alcanzar. Y ese no es un problema del sueño, es un problema de usted, de su mentalidad. Es un problema de mentalidad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que nada es imposible para Él. Y si lo que está lejos y usted no lo puede alcanzar así como Dios se lo alcanzó a Abraham y Sara, Dios lo puede hacer con usted. Ese sueño Dios lo puede alcanzar a su vida, lo puede acercarlo a usted. Acuérdese que Abraham y Sara era imposible que lo alcanzaran, pero por la mano de Dios lo hicieron. Y ese Dios de Abraham es el Dios que usted y yo servimos hoy día, al cual alabamos y glorificamos en este día. Por eso, aunque parezca que todo acabó, si tu fe y mi fe está puesta en Dios, Dios siempre hará cosas nuevas con usted y conmigo. El verso 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Y esto mismo que sucedió con Sara sucede con usted y conmigo cuando se coloca la fe y la esperanza en nuestras fuerzas y no en lo que Dios nos habla. Cuando se coloca la fe y la esperanza en nuestra fuerza o en lo que usted y yo, en lo que usted o yo tenemos, en vez de colocar la confianza en el Señor. Lo mismo que le pasa a Sara nos pasa a nosotros cuando Dios nos habla y usted y yo empezamos a pensar, decimos,
Sí, está lindo, pero a lo mejor yo creo que conmigo no. Porque así pensó Sara. Abraham estaba recibiendo la palabra y Sara decía, no, a lo mejor Abraham, capaz que Abraham en una de esas. Claro, y no se daba cuenta que ella estaba en un plan de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros cuando empiezan a ver, déjame decirte una cosa, desesperanza en nuestra vida. Esa desesperanza llega porque usted y yo nos olvidamos que estamos en un plan de Dios. Y cuando usted y yo nos olvidamos que estamos en un plan de Dios, déjeme decirle una cosa, hacemos cualquier cosa, menos lo que Dios nos ha dicho. ¿Sabe por qué? Le digo por qué. Porque no tenemos esperanza de alcanzar lo que empezamos a buscar con nuestra fuerza. Por eso que hay procesos que se alargan en la vida de la gente. ¿Sabe por qué? Porque como ven que no ocurre la respuesta que buscan, empiezan a colocar su fuerza y a empezar a alcanzar lo que quieren con su fuerza. Y el proceso se alarga. Uno dice tanto tiempo y Dios no ha hecho nada. No es que Dios no haya hecho nada, es que nosotros no hemos querido cambiar. Es que nosotros no hemos querido creer. Nosotros no hemos querido confiar en Él. Por eso, ¿por qué cree usted que el hombre se aparta buscando lo suyo? Mire lo que le voy a decir. En vez de creer que Dios tiene poder para poder hacer lo que Él no puede hacer. Es porque las cosas se demoran. Abraham dice que se demoró 25 años en que Dios cumpliera lo que le dijo. Y en medio de esos 25 años, Abraham dijo, le voy a echar una manito a Dios. Se metió con Agar. Claro, y tuvo un hijo que hasta el día de hoy tienen conflicto. Le trae problema al pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces usted y yo, déjeme decirle una cosa, hacemos cosas que Dios nunca nos mandó a hacer? Tomamos decisiones que Dios nunca nos tomó, nos dijo que decidiéramos. Y al final, por querer meter la mano en las cosas que está haciendo Dios, nosotros muchas veces alargamos el proceso. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque se perdió la esperanza. Y cuando usted pierde la esperanza, es la señal de que se extravió en la fe. Porque la fe es la esperanza es un resultado de la fe. La esperanza no nace de lo que tenemos o podamos hacer, sino que la verdadera esperanza viene de tu confianza y de la fe que usted y yo colocamos en el Señor. Por causa de la esperanza que viene de Dios, usted nunca permita que las situaciones que vive o enfrenta lo puedan llevar a perder la confianza de lo que espera de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza es lo único capaz de hacerte ver más allá de las situaciones. Cuando usted no ve nada y tiene esperanza, la esperanza es lo único capaz de hacerlo ver a usted más allá de lo que no ve. Cuando usted dice, pucha, todo me fue mal, nada me resultó, pero usted tiene esperanza, usted no ve lo físico. Pero la esperanza lo lleva a ver el resultado o lo lleva a ver algo positivo más allá de la situación que usted ve. ¿Por qué usted y yo caminamos, servimos a Dios? ¿Usted ve la salvación? No se ve físicamente. Pero la esperanza nos lleva a caminar, a creer. La fe nos lleva a creer. Y la esperanza a caminar sin desmayar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque podemos verla más allá de lo que podamos estar viviendo en este tiempo. Porque si usted no ve su salvación, hermano, entonces usted perdió la fe. Entonces usted está caminando por caminar. Porque usted y yo debemos caminar, debemos caminar como viéndolo a Él. Claro, debemos caminar como viendo a ese Señor juez y justo que nos está esperando con esa corona de justicia. Decía, la esperanza es lo único capaz de hacerte ver más allá de las situaciones o los problemas que podamos estar enfrentando o viviendo. Eso solo lo hace la esperanza a través de la confianza que usted y yo hemos puesto en Dios. Porque cuando el día se pone oscuro, escúcheme bien, mire, lo único capaz de encender una luz en tu vida y mi vida, ¿sabe cómo se llama? Esperanza. Cuando todo está mal, cuando usted dice, todo se echó a perder, lo único que puede traer claridad a su vida es cuando usted empieza a tener esperanza que lo que se echó a perder, Dios lo puede componer. ¿O no? La esperanza es como algo que alumbra tu vida cuando ya está todo oscuro. Cuando usted dice todo se perdió, la esperanza es como una luz que alumbra su vida. Por eso usted y yo necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos cultivar
cultivar aquello. Usted y yo necesitamos direccionar nuestra fe a Dios. ¿Por qué? Porque de la fe va a venir tu esperanza. Pero de esa fe que usted tiene en Dios, no esa fe que usted tiene en su fuerza o en lo que puede hacer. Porque cuando viene la esperanza, ¿sabe lo que pasa cuando usted ya perdió todo? Cuando usted dice ya todo acabó. Cuando viene la esperanza, usted empieza a alumbrarse todo eso, todo ese lugar, o toda su vida, o todo aquello que estaba oscuro donde usted ya no podía ver nada. Eso hace la esperanza, nos aclara, nos da claridad donde las cosas se pierden. Nos hace poder ver más allá donde otros no pueden ver. Por eso que lo que a muchos les ha costado entender es que la esperanza no es algo natural, sino que la verdadera esperanza proviene de la fe. Hay quien dice, no, me voy a hacer, no, pero voy a tener esperanza. No, es que su esperanza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si no, su esperanza no es esperanza. Claro. La esperanza viene del fruto de esa fe que usted coloca en Dios. La esperanza es el fruto de la fe que usted y yo colocamos en Dios. Porque es esa esperanza la que nos da la fuerza para esperar lo que no podemos ver, pero que Dios sí nos ha dicho que llegará. Abraham y Sara eran viejos, dice, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, tenía un montón de problemas Sara. Era la avanzada edad, su matriz seca, le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no podía concebir. Pero aún así, Abraham creyó. Sara se rió. Por eso la importancia de que tú y yo podamos tomar lo que Dios nos habla cada día. Porque en medio de una palabra que Dios nos suelta, puede haber algo. Mira, puede estar la respuesta que tú y yo por años quizás hemos buscado. Y que quizás ya no hemos de alguna forma resignado a que nada va a suceder. Acuérdese que eran viejitos cuando se le aparece y le dice, no, al tiempo le dice. Según el tiempo, le dice, de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa es una garantía. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Por eso cuando alguien ha perdido la esperanza, la ha perdido porque en algún momento sin darse cuenta perdió también la fe. La esperanza no solo son buenos deseos, escúcheme bien, sino un resultado de la fe puesta en Dios. Hay gente que dice, hoy no voy a creer, es como un buen deseo. Pero cuando usted dice, no, escrito está, eso ya no es un buen deseo. Esa es una garantía. Una garantía en la cual usted tiene que depositar su fe. ¿Sabe para qué? Para no rendirse en lo que está esperando. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, le dice, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces la fe puesta en Dios y la confianza en su palabra es la esperanza y la garantía de alcanzar lo que se espera. ¿Cuánto hay algo? A lo mejor aquí no hay nadie esperando nada. Porque ¿cuántos de nosotros estamos esperando algo de parte de Dios? Yo creo que todos. Nosotros tenemos una necesidad de Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros anhelamos en nuestro corazón que son imposibles y se pueden cumplir naturalmente. ¿Sí? Son imposibles. Pero aquí hay una palabra de parte de Dios que nos dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay un imposible para Dios? No lo hay. Entonces necesitamos, ¿qué necesitamos? Mire, si es paso a paso, es como cuando usted dice, voy a dar un paso y después va a dar otro, porque si da los dos juntos se cae. O sea, necesitamos aprender a dar pasos para alcanzar lo que quizás por años, hermanos, se nos ha alejado. Necesitamos hacerlo por medio de lo que Dios establece. Porque Abraham, mire lo que Dios le enseña a Abraham, le enseña a confiar en él. Lo que está haciendo Abraham, primero lo saca y Abraham colocó su confianza en él. Pero después Dios está reforzando su fe. Porque no solo lo sacó de un lugar, de Ur de los Caldeos, de la casa del padre, sino que también de camino a los años se le aparece y le dice, te haré padre de mucha gente.
Y Abraham sabía su condición, la reconocía. Sara también reconocía su condición. Pero Dios lo sacó y lo sacó con un propósito. Claro, y si usted está aquí, está con un propósito. Si Dios lo sacó de donde lo sacó, Dios lo trajo de donde lo trajo, hermano, es porque hay algo que usted no puede hacer, que Dios ya ha preparado para usted. Claro que Dios ya ha preparado para usted. Así como el mundo no le puede encontrar explicación a la fe, tampoco se la encontrará a la esperanza, porque no es natural. Por eso hay gente que dice, pucha, es bonito lo que habla el pastor, pero ¿será así? O muchos dicen, ¿y por qué sigo igual? ¿Sabe por qué? Porque no podemos ver, mire lo que le voy a decir, no podemos ver las claves que Dios nos entrega por medio de su palabra, y que son las mismas siempre: la fe en Él, la esperanza en Él, la confianza en Él, ¿sí? Y la fidelidad a Él. Porque eso es lo que hizo Abraham. Acuérdense que Abraham no perdió la esperanza, al contrario, la Biblia dice que creyó en esperanza contra esperanza. O sea que si Abraham no hubiese tenido esperanza, hasta ahí llega el camino, hasta ahí llega el camino, el trayecto del padre de la fe, ¿o no? ¿Sí o no? Porque no habló de fe, dice, habla de esperanza contra esperanza. Mire lo que dice, no dice que ya tenía, dice de esperanza, dice que tenía esperanza. ¿Por qué tenía esperanza? ¿Por qué pudo tener esperanza contra esperanza? Porque su fe siempre la puso en lo que Dios le habló. Siempre estuvo puesta en Dios, por eso no creía en su fuerza. Por eso avanzaba, aunque él veía que era de avanzada edad, era viejito, que nada sucedía, él seguía avanzando. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza era la fuerza para continuar que él tenía. Y eso es lo que le falta a usted, me falta a mí, o nos falta a todos muchas veces. ¿Sabe lo que es? Es la fuerza para continuar creyendo lo que Dios nos ha dicho. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos la esperanza por causa de que nuestra fe ha estado en lo que usted y yo podemos alcanzar y no en lo que Dios puede hacer. La fe y la esperanza es una fuerza sobrenatural de Dios sobre usted y sobre mí. ¿Sabe para qué? Para aguantar y fortalecernos en todo lo que de Dios usted y yo esperamos. Eso hace la esperanza en usted. Por eso dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Quién va a esperar algo que no está convencido de que va a venir? ¿Quién va a esperar algo? Imagínense, si usted dice, yo no sé si voy mañana a tu casa, ¿por qué no me va a esperar a la carretera? ¿Usted saldrá a esperarlo a la carretera si no le confirmaron que venía? Imagínese acá, esperar algo que usted no ve. La única forma de esperarlo es que usted tenga esperanza en que va a venir. Y la fe, eso es lo que hace la fe puesta en Dios. ¿Sabe lo que provoca en nosotros? Esperanza. Que aunque yo no lo vea, sé que va a venir. Que aunque yo no lo vea, sé que si Dios lo dijo, eso va a ocurrir. Por eso es una convicción, no en lo que se ve, sino que en lo que yo espero. Y si usted y yo esperamos que Dios cumpla lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, Dios lo va a cumplir. Aunque se tarde, le dijo Habacuc, espéralo, porque sin duda, le dijo, vendrá. Claro, sin duda vendrá. Por eso no se puede explicar la esperanza, porque es una manifestación de fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, esperar, esperanza. O sea, la esperanza es una manifestación de la fe. Usted no me puede decir que está esperando algo si usted perdió la fe. Entonces, ¿qué espera si no cree que va a venir? La esperanza es como la fe. ¿Y por qué como la fe? Porque usted no sabe cómo vendrá, pero si lo espera, usted sabe que acontecerá. Por eso Jehová le dijo a Abraham, Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado le dijo, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios no solo le da una palabra a Abraham, sino que a través de esa palabra y por medio de la fe, le vino esperanza a Abraham de que algo naturalmente que no se podía, iba a acontecer en él.
Porque eso le vino a Abraham, le vino esperanza. De que algo naturalmente, de que algo de forma natural no se podía. Sí, ahora de forma sobrenatural, por medio de lo que Dios le hablaba, iba a acontecer con él. Le vino esperanza de algo que naturalmente no se podía. Y así es como funciona la esperanza. Lo hace con la misma mecánica de la fe porque hay alguna cosa difícil para Dios. La esperanza lo hace con la misma mecánica de la fe. Porque ni la una ni la otra son difíciles para Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ninguna. Y esta es mi confianza y mi garantía. Y es que yo no sé cómo, pero sí sé que vendrá. Esa tiene que ser tu confianza y tu garantía, que tú no sabes cómo va a venir porque usted no puede buscar entender la fe. Usted primero la tiene que recibir. La fe viene por qué cosa, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero necesito recibir. Por eso muchos, en vez de recibir, se quedan pensando, ¿y cómo va a hacer eso? No, es una locura eso. Hablan pura locura. Porque buscan entender la fe cuando la fe se recibe. Y cuando tú recibes la fe y la colocas en Dios, algo empieza a acontecer dentro suyo. Algo se empieza a manifestar en usted que al final usted lo hace tangible también fuera suyo. Aunque se tarde, si usted está determinado a esperar en lo que Dios le dijo, eso será lo que vendrá sobre su vida. Por eso la importancia de tener la fe puesta en Dios. ¿Por qué? Porque habrá esperanza. Habrá esperanza y habrá fortaleza para alcanzar lo que Dios nos habla o lo que Dios ya nos habló. El que no tiene esperanza, va a ser de ir y venir. El que no tiene esperanza es, sí, total, Dios entiende todas las cosas. Porque no espera algo nuevo. Pero el que tiene fe y esperanza, puesta en Dios, sabe lo que viene, tiene una fuerza para resistir. Tiene fuerzas, hermano, para no rendirse en el hacer la voluntad de Dios. Sin esperanza usted y yo no podemos alcanzar nada. Si usted lo que alcanza lo hace porque lo espera o todo le llega a la mano, ¿cierto que no? Es porque usted se levanta con esperanza cada día que hay que laburar, que hay que esforzarse, que hay que alcanzar la meta que usted también se ha dispuesto. Y la esperanza, ¿sabe lo que hace en usted? Le produce fuerza, porque ¿a quién le gusta levantarse 5 o 6 de la mañana? A nadie, yo creo. Pero todo lo hacemos porque tenemos una responsabilidad. Y en medio de esa responsabilidad nosotros tenemos planes. Estamos esperanzados en alcanzar muchas cosas a través de lo que hacemos, ¿o no? O usted sale a trabajar porque le gusta salir a trabajar. No, yo salgo porque es un hobby. No, es porque usted se proyecta. Es porque usted tiene esperanza en eso que se está proyectando. Cierto que sí, la esperanza, ¿qué es lo que produce en usted? Lo que se proyecta, fuerza para decir, estoy cansado, es dura la pega, es larga la pega, pero vamos, hay que salir a trabajar porque si no, no vamos a alcanzar lo que queremos alcanzar, ¿o no? Eso es lo que produce. Ahora, eso es lo natural, lo espiritual produce algo similar en usted. La esperanza hace que cuando usted no vea nada, cuando las cosas son contrarias, cuando Dios le dice te voy a bendecir y a usted le va mal en su negocio, la esperanza hace que usted no reciba lo que usted no pueda ver, que usted no se llene de lo malo que le va en su negocio, sino de lo que Dios dice que va a hacer con usted. Eso hace la esperanza. Hace que en medio de tu día negro resplandezca una luz. Te dé claridad en medio de donde usted no puede ver nada. Eso hace la esperanza en nosotros. Y la esperanza es Cristo, pues. Él es nuestra esperanza de gloria, dice la Biblia. Por eso donde llega Cristo, lo que está oscuro empieza a brillar. En donde no se ve nada, usted empieza a ver cosas. ¿Se acuerda cuando Dios le aparece a Isaac en pleno desierto? Le dice, no bajes a Egipto. Le dice, siembra aquí. Toda la gente bajaba porque había hambruna, había sequía, no había agua, no había que comer. Y Dios le dice a Isaac, le dice, siembra aquí en este lugar. Porque aquí yo te bendeciré. Oiga, era un desierto. Un desierto que hasta el día de hoy produce los mejores frutos. ¿Sabe por qué? Porque alguien le creyó a Dios. Porque alguien puso su esperanza y su confianza en Él. Dice que Isaac sembró en aquel lugar y cosechó al 100 por 1. Mientras todos bajaban a Egipto, buscaban su seguridad en Egipto, Dios le dijo, siembra aquí en el desierto, siembra aquí. Él sembró y hasta el día de hoy, esas tierras, no son tierras, son arena. Son las que producen los mejores frutos. ¿Y sabe por qué?
Porque alguien una vez le creyó a Dios. Alguien un día le creyó a Dios. Y desde el que le creyeron a Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios no podrá hacer producir algo en un desierto? ¿Se hizo producir algo en Sara que tenía su matriz seca? Si lo hizo producir a través de un hombre que tenía casi 100 años. Que su cuerpo dice que ya estaba todo acabado. Por eso usted y yo necesitamos entender esto. Usted y yo necesitamos, hermano, necesitamos proyectarnos en Dios. Proyectarnos en Dios, porque si usted se proyecta en Dios, hermano, sus sueños resucitarán. Lo que usted anhela, lo que hay en su corazón, cobrará vida. Usted puede decir, pastores, que ya no, es que aquí está. No, nada hay imposible para Dios. Eso fue lo que Jehová le dijo a Abraham por causa de que Sara dudó de lo que Dios le hablaba. Y si usted y yo queremos los resultados de Dios, necesitamos, hermano, perseverar con la fe puesta en Dios, porque de ahí vendrá nuestra fortaleza para permanecer esperando lo que anhelamos, lo que deseamos. Verso 11, Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, ¿qué pasó? Siendo estéril, dice. O sea, ¿sabe lo que le pasó a Sara? Tuvo que aprender a creer. Y usted se imagina cómo aprendió a creer, ¿cierto? Eso no se lo voy a explicar yo, imagínalo usted. Como no creyó a la primera, tuvo que aprender a través de lo natural, pues. Porque dice, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, ¿para qué cosa? Para concebir. ¿Y usted cree que vino por obra del Espíritu Santo? No, a través del viejito Abraham. Pero por palabra de Dios. Claro, porque hay cosas que a usted le tienen que ocurrir físicamente para que pueda creer, porque cuando Dios habla muchas veces usted no cree. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz. Lo raro es que no habla que Abraham recibió fuerza. Si usted cree que Abraham a los 100 años no la necesitaba. Pero sí es verdad. Pero dice que Sara recibió fuerza. De Abraham dice que le fue contado por justicia porque creyó. O sea, algo jugó en favor de Abraham. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó. Creyó, pero dice la Biblia, es curioso porque dice atrás, dice que ella se rió, dudó. Pero algo tiene que haber ocurrido con Sara, ¿o no? ¿Cierto que sí? Algo pasó con Abraham, algo pasó en la intimidad. Que ella dijo, no, si el vigor volvió a mí. Claro, si el gozo volvió a mí, dijo, no, entonces es verdad lo que dijo Dios. Claro, y yo creo que Dios ha hecho cosas suficientes en tu vida y en mi vida, hermano, para no dudar en lo que Dios ha dicho. Claro, Sara no necesitó 2 veces que se le apareciera a Dios, sino que dice que cuando ya llegó el tiempo, ella por la misma fe, Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque puso su fe, su confianza y su esperanza en Dios. Porque eso hace el que cree y el que tiene confianza en Dios. No está enfocado en su fe pequeña o grande, si su fe es pequeña o grande, sino que está preocupado de tener esa fe puesta en Dios, porque sabe que Dios es el único que lo puede fortalecer en esperanza para poder aguantar esperando lo que está esperando de parte de Dios. Romanos 4:18 al 22. Aquí habla de Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham no recibió fuerza, se fortaleció. Mire la diferencia. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, 19. Y no se debilitó en la fe. O sea, a pesar de todo lo que vivió, no dejó de creer en lo que Dios le dijo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo.
que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, cuando Dios le habló a Abraham, Abraham no puso sus ojos en Sara, no puso sus ojos en él, sino que él puso su vista en lo que Dios le dijo. Su confianza en lo que Dios le habló y esperó de Dios todo lo que Dios le dijo. Verso siguiente. Siguiente. Tampoco dudó por incredulidad. Mire lo que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Mire qué curioso, no dice que Dios vino y lo fortaleció, sino que dice que se fortaleció en fe. Y eso es un nivel. Eso es un nivel. Usted no puede estar siempre esperando que Dios lo fortalezca para levantarse, sino que levántese usted. Fortalézcase usted. Fortalézcase en fe, fortalézcase por medio de la palabra de Dios. Claro, no se debilite, no permita que la duda lo venga a debilitar. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por eso cuando tú no tienes fuerza, cuando parece que todo va mal y tú llegas a este lugar, algo Dios hace por su palabra en ti. Claro, algo Dios hace por su palabra en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no tenía fuerza, pero usted determinó fortalecerse. Usted determinó dar el paso. Usted determinó dar el segundo paso. Usted determinó llegar. Y cuando usted determina llegar, ¿sabe lo que hace la esperanza? Lo fortalece. ¿Sabe por qué? Porque su confianza no estuvo en el problema ni en el mal día que tuvo, sino que usted la puso en Dios. Fue a buscar a Dios, fue a alabar a Dios, fue a adorar a Dios. Y eso a usted lo fortaleció porque usted lo provocó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios plenamente, verso 21, aquí terminando, mire. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién se convenció? ¿Quién se convenció? Abraham. A él no lo convencieron. Nosotros necesitamos que nos convenzan. Y como Dios sabía que ya íbamos a necesitar aquello, nos dejó el Espíritu Santo. Porque sabíamos que era un medio duro de servir. Y duro de corazón también. Pero aquí dice que él, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, él tenía la confianza puesta en Dios. Verso 22, por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque se mantuvo no solo creyendo, no solo con fe, sino que claramente da a entender la palabra aquí que fue porque porque mantuvo su fe y su confianza en Dios y en lo que Dios también le dijo. Eso fue lo que Dios le dijo a Habacuc. Mire, termino Habacuc 2:3. Esto mismo fue lo que Dios también le dijo a Habacuc. Le dijo, aunque la visión tardara aún por un tiempo. ¿Cuál es la visión? Aquello que usted visiona, su esperanza. La esperanza a ti te hace ver cosas que naturalmente no se ven. Por eso dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay una convicción en usted en algo que usted no ve, pero es como si lo viera. Porque hay algo dentro suyo. No es una vista natural. Es algo que está dentro suyo que usted, mire, lo hace imaginar. ¿Cuántas veces quizás usted ha estado ahí sentado? Y de repente cae una palabra llena usted en su corazón y usted se empieza como a imaginar, está como así, pero en realidad se está imaginando usted en ese lugar. Claro, eso ¿sabe cómo se llama? Se llama sueño, visión. Usted está viendo algo que naturalmente no se ve, pero que dentro de usted sí. Otro no la puede ver, pero usted sí, porque es algo que Dios puso en usted. Ya, dice, aunque la visión tardara por un tiempo, lo que Dios ha puesto en ti por medio de su palabra. Todo aquello que Dios ha puesto. ¿Se acuerda? Yo le dije que cuando usted y yo abrimos nuestro oído a las palabras, hablábamos de la semilla. ¿Sí? Esa semilla podía traer algo bueno como algo malo. Si era bueno iba a producir algo bueno, si era malo iba a producir algo malo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted en este momento usted se distrae y viene el enemigo influencia en un pensamiento suyo, es una semilla. Coloca una semilla en usted y lo puede preocupar de lo que está pasando afuera y no de lo que Dios quiere entregarle aquí. Y usted empieza a imaginar lo malo que está pasando afuera, aunque no esté sucediendo, pero lo está imaginando, lo está visionando. Y no lo está visionando, no se ve afuera, otro no lo ve, pero usted en su mente sí. Bueno, eso dice, aunque la visión tardara por un tiempo, aunque lo que Dios me ha dicho, se demorara, más se apresura hacia el fin, dice, y no mentirá, porque todo lo que Dios dice se va a cumplir, porque habrá algo imposible para Dios, decía.
y se apresura hasta el fin y no mentirá, aunque tardare, dice, espéralo. O sea que aunque yo no lo vea, me tengo que mantener en esperanza, confiando y creyendo que Dios lo va a hacer. Espéralo, porque sin duda vendrá. Porque sin duda, o sea, usted no le puede dar lugar a la duda. Y lo que más sucede en este tiempo, en medio de lo que enfrentamos, es que viene la duda, nos ataca la duda. Y al atacarnos la duda, nos roba la esperanza. Porque cuando usted está esperando, viene algo que lo hace dudar, dice, no, mejor me voy. Algo le quitó, lo sacó de la posición de esperanza. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cómo va a venir? Sin duda. ¿Cómo va a venir lo que usted espera? Sin dudar. Permaneciendo en fe, con su fe puesta en Dios y esperando lo que Dios le habla. Así va a venir lo que Dios le dice y hay una garantía, su palabra dice, y no tardará. Por eso es que hay cosas que se sueltan de repente sobre usted y aparecen, hey, Dios obra de forma extraordinaria en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no le dio lugar a la duda. Si lo de Sara y Abraham era imposible, pero no, Abraham no le dio lugar a la duda. Y como no le dio lugar a la duda, ¿qué hizo Dios? Dios cumplió con lo que le dijo. Lo que no podía hacer él, Dios le dio la fuerza a Abraham, el vigor a Abraham, la fuerza a Sara, el vigor a Sara, la matriz, ¿cierto? Una matriz viva en ella para ella poder alcanzar lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había dicho a Abraham. Y hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Y es determinarnos nosotros a fortalecernos en fe. Determinarnos nosotros, cuando vienen situaciones, hermano, tenemos una rodilla para inclinar delante del Señor. Tenemos un corazón para humillarlo. Tenemos una palabra para leer, fortalecernos en ella y ir delante de la presencia del Señor y entregar también nuestra carga a Él. Pero eso es algo que usted y yo necesitamos practicar. Diga conmigo, practicar. Tiene que practicarlo para que eso ya, ¿sabe qué? Para que eso sea algo desarrollado en usted. Imagínese usted queriendo desarrollar músculo sin levantar nunca una pesa. Es imposible. Pero si usted desarrolla la fe, ¿habrá algo imposible? Dijo. No, pues porque su fe la tiene puesta en Dios. O sea, la responsabilidad siempre es de nosotros. Dios está dispuesto siempre a hacer cosas extraordinarias sobre nuestra vida. Sara se rió, pero cuando Sara empezó a creerle a Dios, dice que recibió hasta fuerza para concebir lo que antes no había creído. Amén. Colóquese en pie, por favor. Sara recibió fuerza para recibir lo que no había creído. ¿Pero por qué recibió fuerza? ¿Sabe por qué? Porque aprendió a desarrollar su fe y a poner esa fe que desarrolló también en Dios, como lo hizo Abraham. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Mire, si usted está esperando en fe, tenga por seguro que lo que usted está esperando vendrá. Porque la esperanza es el resultado de la fe puesta en Dios. Es por eso que cuando hacemos algo que proviene, escúcheme bien, mire, que proviene de la fe, lo que hagamos, cuando hacemos algo que no proviene de la fe, lo que hagamos o esperemos, no tendrá resultado en nosotros. Partirá bien, pero terminará mal. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, oramos delante de tu presencia. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra